Hola, hola, muchas bendiciones. Qué bueno saludarlos, hermanos, amigos que están ahí en la sintonía de la 91.1. En este día hermoso, día que Dios ha hecho para bendecirnos, un día fresco, un día donde seguramente ya pasado el mediodía va a estar saliendo el astro rey, ¿cierto? El sol para nuestras vidas. Quien les habla, el pastor Manuel de la Iglesia Cristo, tu única esperanza de Tierras Blancas, aquí en su programa, escuchando el shofar, escuchando la convocación, el llamado que hacemos a través de la radio, a través de la 91.1, le llamamos, le convocamos a poder congregarse, siempre buscando más del Señor, buscando más de su palabra, buscando más de su presencia. ¿Y dónde? En el templo, en la casa del Señor, lugar de adoración, lugar de oración, lugar de búsqueda intensa del Señor. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Y como de costumbre, no estoy solo. Eso, pero muy buenos días. Estoy casi en la tardecita, por eso es que ya no sé decir buenos días, buenas tardes. Pero aquí estamos en este programa y le damos las bendiciones que el Señor envía para ustedes. Así que gracias por estar escuchando el shofar. Dios les bendiga y que en esta hora usted pueda prestar atención a esta linda invitación que hacemos para poder congregarnos hoy. Siempre tenemos argumentos de la palabra, ¿cierto? Todos hermanos, amigos, usted que está ahí en la sintonía, estamos aquí en el programa, siempre dándole un argumento bíblico para derrotar los argumentos negativos, para derrotar esos argumentos que hemos tenido quizás por años, donde no nos hemos congregado, por años que no nos hemos acercado a Dios, no nos hemos acercado a la lectura bíblica, menos acercarse a la oración. Es lo más importante y vital para un creyente, es la oración. Y la oración es la que está siempre confirmándonos, diciéndole: Señor, yo creo en ti, yo te creo, Señor, todos los días. Y yo oro todos los días le estoy diciendo: Señor, yo creo en ti, yo sé que estás aquí, yo sé que eres real. Así que es muy importante la casa del Señor, porque así nos vamos a instruir en todo esto. Quizás ha pasado tiempo y te has alejado del Señor, te has alejado del devocional diario, porque tenemos que tener ese devocional, y para eso nosotros queremos recordarle en esta hora, queremos recordarle que es necesario estar en la casa del Señor, es necesario buscar más del Señor. No nos conformemos, usted que está ahí en la sintonía, no se conforme, hermano, amigo, no se conforme. Quizás con lo poquito que lo buscamos, pongámosles más intensidad, es el tiempo de hacerlo. Y hoy nos reunimos, hoy lo invitamos ahí en Tierras Blancas, así que atención, Tierras Blancas, atención todos nuestros hermanos y amigos de Tierras Blancas. Vamos a la casa del Señor, ahí en Aconcagua con la Campret 996 es la dirección de su bendición para que usted pueda acercarse, para que usted pueda ir a congregarse. A las 20 horas nos estamos reuniendo todos los miércoles, todos los viernes y todos los domingos. Me acordé de la canción, ¿cierto? Todos los domingos a mediodía ahí en Tierras Blancas. Bueno, los domingos estamos desde las 10 en adelante adorando y bendiciendo al Señor, buscando su rostro mientras pueda ser hallado. Eso. Y en este mes de noviembre la Iglesia C2 de Tierras Blancas está de aniversario. Cumplimos ya 8 años, 8 largos años, no, son 8 benditos años que el Señor nos ha dado el privilegio de estar pastoreando. Y nosotros queremos invitarle a celebrar con la Iglesia C2 de Tierras Blancas esta semana. Ahí vamos a estar celebrando que la iglesia está de cumpleaños. Qué rico es cuando una iglesia sigue creciendo. Que es impresionante es que este mes de noviembre nos dé tantas buenas noticias. Así que les invitamos para que usted no falte, sobre todo aquel que ha estado desde el inicio con nosotros, aquel que ha visto nuestro crecimiento, aquel que ha visto cómo hemos estado funcionando como iglesia. Así que le invitamos a que seamos partícipes esta semana y podamos estar ahí juntitos. Como dice mi pastor, siempre estamos con un argumento bíblico. Una de las cosas que nos hace crecer como cristianos es la oración. ¿Y qué es la oración? Por si usted no lo comprende aún, es sentarse a conversar con Dios, es estar acostadito y hablando con Dios, es estar caminando y hablando con Dios. ¿Cuál es la intención de esta conversación que tengamos con Dios? Es acercarnos más al Padre, es acercarnos más al corazón de Dios. Pero hay cosas que a nosotros nos afectan en nuestra conversación. Y esto pasa en lo natural, en un ámbito natural, como en lo espiritual. Pero vamos primero al versículo bíblico. Salmo 55, verso 1 dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica.
Como decíamos, una de las cosas que impide que nosotros seamos aquellos que se sienten a conversar y que sea una conversación grata, ¿no es cierto? Una conversación donde no hayan problemas. ¿Usted se ha sentado alguna vez a conversar con alguien y a la final termina puro discutiendo con esa persona? Muchas veces. Claro, porque entramos a tocar temas, ¿cierto? Cuando uno, cierto, hermanos amigos, usted que está ahí en la sintonía de la 91.1, usted que siempre escucha la radio, bueno, vivimos en nuestro diario vivir y conversamos. Y hay cosas que se dice que nosotros no podemos tocar temas cuando uno va de visita, ¿cierto? No hablar de fútbol, no hablar de religión. Ni de política. Y ni de política. Son tres temas que uno no puede tocar porque se va a provocar eso, se va a provocar el encender la llama, la discusión, la ira, el enojo. Por eso es que es importante que nosotros sepamos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón para sentarnos a conversar. Porque el salmista dice, escucha, oh Dios, mi oración. ¿Hay oraciones que Dios no podrá escuchar? ¿Será que Dios en esos momentos se tapa los oídos? Si nosotros leemos la Biblia, a lo largo de la Escritura nos muestra la expresión de Dios ante un pueblo desobediente, nos muestra la expresión de Dios ante un pueblo idólatra e hipócrita. ¿Qué hace? Dice la palabra que Él se tapa los oídos. En la gracia que Jesucristo nos ha transmitido a través de la cruz, nosotros podemos ir tal cual somos. Quiere decir que el Señor va a oír todas nuestras oraciones, así estemos enojados, estemos molestos, envidiosos, así tengamos el corazón puro e impuro. Como estemos en la gracia, Dios permite que nosotros nos sentamos a conversar con Él, a orar, otros le llaman rezar. Lo importante es tener un corazón noble, un corazón humilde, un corazón obediente. ¿Por qué? Porque el Señor a esa oración, la oración del justo, es la que el Señor le presta atención. La oración del justo es la que el Señor responderá. Por eso nosotros hoy queremos conversar con ustedes en esta hora del programa e invitarle a hacer una oración correcta delante de la presencia de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad, espiritualmente hablando, de poder chequearnos bien antes y poder decir, esto es lo que me pasa. Voy a ir a conversar con papá y le voy a decir lo que me está pasando. Pero hay situaciones en que a veces estamos tan afanados en la vida en que no tenemos esta capacidad de decir, sino que vamos, ¿no es cierto?, a la oración y nos complicamos, o simplemente hicimos la misma oración de ayer, antes de ayer, una hora atrás, y repetimos a veces hasta las mismas palabras. Entonces, qué impresionante es cuando Dios sí oye, pero nosotros pasamos meses y no responde. Pasan años y no responde mi oración. ¿Qué pasa entonces? ¿Será que Dios no está escuchando mi oración? Quiero decirles que la gracia que Jesucristo nos ha dado a través de la cruz, déjeme decirle que el Señor sí oye la oración. Que la responda es otro tema. Y esto es lo que queremos nosotros conversar con usted en esta hora de la mañana, de poder decirle, ¿sabe? Hay cosas que cuando usted se sienta a conversar con Dios, a Él le molestan. Y qué bueno sería que las sanara antes, que las conversara con Dios en su pensamiento, con palabras audibles, y le empezara a decir, Señor, quítame la rabia. Quítame el enojo, quita esta ira que siento, no sé, hacia tal persona, hacia tal circunstancia, por la situación que estoy viviendo. Señor, quita esto de mí. Y cuando nosotros vamos a conversar con Dios sentadito, acostado, donde usted se sienta más cómodo, pero converse con Dios, ore a Dios, pueda Dios responder esa conversación, pueda Dios decir su punto de vista. Qué rico es cuando Dios, estamos conversando con Él y Él pone su punto de vista. ¿Sabe? Me acordé de personaje de la Biblia, Jonás, cuando él está muy enojado, está muy airado, y Dios le dice, ¿por qué te enojas? Le dice Dios, ¿por qué te enojas? Y cuando se le muere la calabaza que le había crecido, claro, y le había dado sombra. La calabacera, sí. Sí. Uno cuando está enojado, uno cree que Dios no te escucha. Uno cree que Dios se va a apartar de ti porque estás enojado, estás airado. Y muchas veces en la ira, en el enojo, cometemos tantos errores, cometemos faltas. Y a veces vamos a la oración y ni siquiera oramos, estamos ahí taimados, igual que los niños taimados. ¿Has visto a los niños taimados? Sí. No sabes qué decir, qué hablar, porque hay un temor siempre reverente. Y por eso me acordaba de Jonás, porque Jonás estaba muy enojado, muy enrabiado, porque estaba pasando lo que él
había dicho que iba a pasar, que él iba a quedar como, por así decirlo en jerga chilena, como chaleco mono, porque el pueblo se volvió a Dios, Nínive se volvió a Dios, del rey hacia abajo, a los niños, los animales, todo. O sea, fue tremendo. En vez de alegrarnos haberse alegrado porque Dios había escuchado el pueblo había tomado atención a sus palabras, a su predicación y se había vuelto, que sería lo que más quisiéramos nosotros como pastores, ¿cierto? Que la gente creyera y llenara las iglesias y que faltaran templos. Y no, pasa todo lo contrario. Entonces, Jonás estaba enojado y su enojo era prácticamente era infundado. Infundado, ¿o no? Infundado, sí. Algo así. Y necesitamos que usted, hermano amigo, que está ahí en la sintonía de la 91.1, quizás puede estar enojado, puede estar airado, pero no quiere decir que Dios se ha alejado y que va a actuar como nosotros, se va a taimar como nosotros. Dios, dice la Biblia, que Él no cambia, que Él no ha cambiado y no va a cambiar. Y Dios es Dios y va a seguir siendo Dios. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, hermanos amigos. Tenemos que sacar esa ira, ese enojo, esa frustración, sacar vergüenzas, sacar tantas cosas negativas que hemos sido invadidos. Y eso es lo que le decía yo, tenemos argumentos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, incluso hasta en nuestra conciencia e inconsciencia que nos dañan. Hay argumentos negativos que lo único que puede sacar esos argumentos, deshacer esas obras malignas que están en nuestra mente, en nuestro corazón por causa de la vida que hemos llevado, es Dios a través de su palabra. Eso. ¿Sabe que hace muchas veces el corazón de la mujer? Oculta ciertos sentimientos, ciertas emociones. La mayoría de las esposas podemos creer que estamos bien ante una situación y podemos llevarnos bien en el matrimonio, pero como dicen por allí, písele el callito. Claro. Tóquele la herida y va a ver que realmente hay tantas cosas guardadas dentro que lo que salen son recuerdos de hace 5 años y te acuerdas lo que hiciste y otra vez lo mismo. Y siempre es igual, salen esas palabras continuamente de nuestro lenguaje cuando nos vemos en una situación de enojo, de ira, de molestia. Y eso es lo que Dios quiere sacar del corazón de nosotros, tanto del hombre, de la mujer, sacar esos malos recuerdos, quitar cuando estamos orando, Él quiere quitar esa emoción negativa. Cuando estamos conversando con Dios, Él quiere devolvernos la paz, devolvernos ese pensamiento de amor, de paciencia, de poder hacernos entender que la vida es tan corta, de hacernos entender que las horas pasan tan rápido, que un minuto de ira puede durarte, no sé, podemos decirlo así, una semana lo más. Un minuto de ira que usted haya tenido puede durar la circunstancia una semana. Y esa semana hasta también nos enojamos con Dios y nos cuesta ir a la oración, nos cuesta comunicarnos con el Señor. Por eso es importante que nosotros, aún con estos sentimientos, porque estamos en la gracia, podamos hablar con el Señor Jesucristo, podamos decirle: Señor, quita de mí este pensamiento, quita de mí esta emoción, porque necesito orar. ¿Sabe que hay oraciones más importantes que nuestras emociones negativas? Hay oraciones que nosotros tenemos que elevar en favor de otros. Hay situaciones que otros están viviendo que son más complicadas que las nuestras. Entonces, qué importante es tener esta como poder decir, esta limpieza de corazón para ir y decirle: Señor, ayuda a mi país, ayuda a mi región, ten compasión de mis vecinos, ayuda a mi familia. Y entonces cuando nosotros ya tenemos el corazón sano, nuestras emociones están equilibradas, podemos nosotros ir a la oración, pero con un corazón lleno de pasión en favor de nuestro prójimo, que eso es lo que agrada al Señor. Qué tremendo cómo se va profundizando, cuán importante es tener sano el corazón. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿cierto? Porque Dios quiere usar tu corazón, hermano, amigo, que estás ahí en la 91.1. Dios quiere usarlo, pero necesita que ese corazón, hablando del pensamiento, ¿cierto? De nuestra mente, necesita estar limpio. Y esto se puso buenísimo, pero ya tenemos que ir al primer corte musical, hermanos amigos. Así que para usted que está ahí en la sintonía de su radio.
Ya estamos de vuelta aquí en la 91.1, su radio regalona, que siempre tiene una palabra de bendición para su vida, tiene alabanza para el deleite de su alma, hermanos amigos. Qué bueno, qué tremendo aquí en su programa, escuchando el Chofar, invitándole todos los miércoles, todos los viernes a buscar, a escudriñar la palabra, a acercarse al templo. Lo invitamos hoy a congregarse ahí en Aconcagua con la Campret 996. Es la dirección de su bendición en este día. Lo invitamos a congregarse, lo invitamos a buscar más del Señor. Vamos a la casa del Señor a adorarlo. Así que, hermanos amigos de Tierras Blancas, vamos a buscar de su presencia. Vamos a deleitarnos adorando, orando, clamando, rogando al Señor. Vamos a la casa del Señor, no se quede fuera. Hay tremendas bendiciones que Dios tiene preparadas en su palabra, las tiene preparadas hace muchos, muchos años atrás y están escritas para el que las cree, para el que las pueda creer y tomar, las va a vivir y las va a disfrutar. Así que no se puede quedar fuera. Los miércoles, los viernes y los domingos a mediodía, de las 10 en adelante, los días domingos, ¿cierto? Estamos ahí con la oración, la alabanza, tenemos discipulado y también la bendita palabra del Señor los días domingos. Así que no se quede fuera. Y hoy nos reunimos a las 20 horas también. Eso, recuerde que la iglesia es casa de oración. Es casa de oración, es el lugar ideal, indicado para que podamos hablar con Dios. Mire lo que dice el libro de Isaías 56, verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que usted está invitado a la iglesia porque esta casa, la casa de oración, está diseñada para que Dios oiga su petición y allí podamos tener un oído sensible a la voz de Dios, ya que la palabra que se lee, que es la Biblia, esa palabra es la voz de Dios. Y cuando Dios está hablando, nosotros tenemos que reflexionar. Muchas de las cosas que Dios nos dice a través de la palabra es que tenemos que cambiar esta conducta que nosotros tenemos. Una conducta que nosotros creemos que es buena, que es pura. Pero cuando la ponemos a la luz de la palabra, el Señor nos habla y vemos que hay conductas que a Él no le agradan. Vemos que hay cosas que aún hay que afinar. Y para poder Dios responder tu oración, responder mi oración, responder la oración de la iglesia, responder la oración de un creyente, tiene que ver mucho con nuestra conducta. Dios nunca le va a responder la oración a alguien que quiera hacerle daño a otra persona, porque la otra persona tiene parte de lo que es Él, la esencia de lo que es Dios en nuestras vidas. Así haga o no su voluntad, todos nosotros somos su creación. Por lo tanto, jamás va a conceder que nosotros le hagamos daño a otra persona. Y menos ahora en el tiempo de la gracia. Menos ahora en este tiempo donde Jesús dio su vida por toda la humanidad. No por algunos, no solo por su pueblo, sino que es por toda la humanidad. Dios ama a cada persona que hay sobre esta faz de la tierra. Así que le invitamos a que usted pueda considerar y decir, wow, de verdad yo veo que hay oraciones que he levantado hacia Dios y las llevo por años y Dios no las ha contestado y quiero saber por qué Dios no contesta mi oración. Voy a ir a la iglesia, voy a escuchar la palabra y voy a ver qué es lo que Dios me tiene que decir a mí. Mire, los pastores cuando van a predicar no conocen la realidad de las personas, del oyente, ¿no es cierto?, del creyente. Cada uno sabe lo que está viviendo y cuando se sienta a oír la palabra, sabe que Dios le está hablando ahí directamente a su corazón, a su espíritu y comienza a reflexionar y a decir, wow, de verdad, esto es lo que me está pasando, esta es la razón del por qué Dios no está respondiendo mi oración. Claro que sí. Dios dice ahí, como leía usted Isaías, que Él nos recrea en su casa, Él nos recrea, Él nos deleita, nos bendice. Qué tremendo es cuando uno está en la oración y va a la casa de Dios y va buscando su rostro, va con la intención de tomar palabra, de creer, de adorarlo, de bendecirlo. Y es ahí donde Dios va a dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos, dirigir nuestras decisiones. Es ahí donde Dios nos va a bendecir y favorecer. Y también quería leerles aquí en el Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3, dice, y le dijo Jehová, ¿a quién le dijo? A Salomón, cuando ya había construido el templo y todo.
Dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, si el corazón de Dios está en el templo, el corazón de Dios está donde está el pueblo reunido, es ahí donde Dios va a enviar bendiciones, es ahí donde Dios va a enviar ese bálsamo agradable a nuestras vidas, porque llegamos al templo, llegamos cargados, llegamos angustiados, ansiosos, llegamos con un montón de cosas negativas en el corazón, llegamos con envidias, con codicia, con avaricia, con orgullo, con soberbia, con ira. Tanta cosa que acumula nuestro corazón, tanta cosa. Recuerde que Isaías, en el capítulo 18, verso 17, dice que nuestro corazón es, en Jeremías, 17 y 18, dice que nuestro corazón es perverso y engañoso, o engañoso y perverso. Y el único que puede conocer nuestro corazón es Dios a través de su palabra. Sí, cuando no sabemos qué decir, dice el libro de Romanos 8, 26, y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué importante es, como usted dice, tenemos tantas cosas, son los problemas, son las situaciones, son mis emociones, es mi carácter, son tantas cosas que vienen delante de la presencia de Dios que no sabemos qué decir, no sabemos cómo decirlo, no entendemos cómo va a reaccionar nuestro ser ante la conversación que debemos tener con un ser tan supremo, tan omnipotente como lo es el Señor en nuestras vidas. Así que en este día nosotros queremos decirle que el Espíritu Santo que nos ha heredado nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Espíritu de Dios, que conoce el corazón de Dios, que conoce los pensamientos de Dios, el único que ha escudriñado lo más profundo del corazón de Dios, puede guiarnos a nosotros. Ese mismo Espíritu puede guiarnos a nosotros en la oración, en decir las cosas correctamente. No sé si a usted le ha pasado que cuando está tan enojado, usted puede hablar con alguien, por ejemplo, muy cercano y decir las cosas, pero la misma situación cuando la comienza a compartir con alguien que tiene autoridad ya no lo dice de la misma manera, porque tiene cuidado de cómo decirlo, tiene cuidado de cómo conversar con él, tiene cuidado de cómo va a reaccionar su espíritu. Porque son dos cosas diferentes. Nosotros con el Espíritu podemos hacer esas pataletas y podemos decir esto me pasa y hablar hasta en voz alta, ¿no es cierto? Con el Espíritu Santo, pero Él cuando nos dirige hacia el Padre, nos lleva hacia el trono de la gracia, Él nos comienza a decir, mira, di las cosas de esta manera. Comienza en el Espíritu uno a hablar correctamente, a decirle, Padre, esto es lo que me pasa, estoy enojada, Padre, estoy emocionada, Padre, tengo esta circunstancia y no la sé cómo solucionar, ayúdame, Señor. Y ya no estamos reclamando ni teniendo la actitud como quien dice uno pateando piedras por allí, ¿no es cierto? Sino que tiene una actitud reverente, porque el Espíritu de Dios que conoce el corazón del Padre va a venir a nosotros a enseñarnos cómo orar, a buscar las palabras correctas, y ya no a vociferarse. Recuerda que el pueblo de Israel cuando no tenía agua, no tenía que comer, aunque sí tenían que comer, pero es que ellos querían cosas que estaban en Egipto. Entonces cuando yo estudio la palabra yo digo, wow, sí tenían que comer, tenían las ovejas, tenían el ganado que habían llevado, ¿no es cierto? Sí tenían que comer. El problema era que querían comer lo que estaba en Egipto. ¿Por qué? Porque allá se le daba todo gratis, acá estaban esforzándose. Entonces, ¿qué sucede, mi pastor? La gente comienza a clamar y a reclamar, y eso a Dios le molesta. Yo creo que a toda persona que tiene oído y que está a cargo de alguien, y comienza a sentir y a escuchar el reclamo, comienza la queja en el pueblo. Todos nos sentimos, todos nos dolemos de decir, pero ¿cómo si yo le estoy dando lo mejor? ¿Cómo si yo le estoy dando el ambiente adecuado? Y me está reclamando, me está exigiendo. Hay gente que es poco agradecida, entonces siempre está reclamando, nunca se conforma con nada. Y eso hace doler al Señor. Y eso hace que nuestra relación no sea tan
tan plácida, sino que se comienza a ver como no sé si usted ha tenido esa relación como tirante, ¿no es cierto? Ha sido áspera la relación. Entonces, ¿qué nosotros queremos buscar con lo que estamos enseñando en esta hora de la mañana? A que usted se acerque a Dios y pueda tener una relación con Dios más fluida, que no le cueste tanto ir a la oración, sino que sea una conversación diaria, una conversación continua, una conversación durante el día, durante la noche. Aún, dice la palabra, aún cuando yo estoy durmiendo, el Señor me aconseja. Mire la relación que debe haber entre nosotros, que aún cuando estamos durmiendo, el Señor esté hablándonos, esté aconsejándonos. Por eso le invitamos a que usted pueda reflexionar en esta hora de la mañana y pueda ver. Hay oraciones que Dios no está respondiendo, oraciones que yo quiero, cosas que yo deseo y no las tengo. ¿No será que tengo una mala relación con Dios? Hay relaciones matrimoniales donde, como pasa hoy en día y como está pasando en este programa, donde solamente la mujer habla, ¿no es cierto? Entonces hay muchas veces una relación donde solamente uno es el que está hablando y el otro, claro, presta oído, pero no quiere decir que ese silencio esté aprobándolo todo, sino que probablemente, como muchos nos pasa, queremos solo hablar y queremos que alguien nos escuche. Entonces, ¿qué hace Dios? Él es prudente, Él no viene y no nos dice cállate, como muchas veces hablan otros, sino que el Señor es prudente y si quiere que nosotros hablemos, Él nos va a dejar hablar. Pero Él quiere una relación donde nosotros también guardemos silencio, donde también podamos sentir que Dios quiere hablar, nos quiere hacernos reflexionar en ciertas circunstancias de la vida. Claro que sí, hermanos amigos, por eso que es necesario que en este día podamos reaccionar, podamos visualizar nuestras falencias, podamos visualizar que nos ha costado un mundo o nos ha costado mucho acercarnos a la oración, acercarnos a la comunión, acercarnos a Dios cuando estamos en problemas, en necesidades, en aflicciones y sobre todo también cuando estamos bendecidos, cuando estamos alegres, estamos gozosos, porque siempre la carne se contrapone al espíritu, ¿cierto? Se contrapone nuestros deseos carnales a los deseos del espíritu y el espíritu quiere comunión con Dios, pero la carne quiere comunión con este mundo, comunión con las cosas que nos van a perjudicar y que no nos llevan nada a provecho. Así que yo le invito en esta hora a que podamos tomar estos consejos, ¿cierto? Y ser sinceros con Dios, ser honestos con Dios. Dios te va a escuchar si tú estás enojado, airado, en la posición que estés, en la situación que estés, hermano amigo, en el carácter que tengas, como seas. Dios te está poniendo atención y te está escuchando porque Él te ama y te ama mucho y te va a corregir. Lo que sí tenemos que hacer, buscar en oración para ser sensibles a experimentar el cambio, a ser sensibles a poder obedecer su palabra, a poder obedecer el consejo. Dios tiene tremendas bendiciones, Dios tiene tremendo favor sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser con un corazón agradecido, ¿cierto? Tenemos que ir con un corazón agradecido, tenemos que ir con un corazón sincero, honesto, íntegro delante de Dios, porque nada le podemos esconder, hermanos amigos, no podemos esconder nada de nuestro Señor. Él lo conoce todo. Dice la Biblia que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe nuestras necesidades, Él sabe nuestras aflicciones, Él sabe las peticiones del corazón, pero nosotros somos muchas veces los que no lo sabemos. Nosotros vamos a la oración, pero no lo sabemos, a veces no sabemos ni lo que queremos, no sabemos ni lo que queremos pedir. Entonces estamos tan confundidos, estamos tan cargados, tan atribulados, tan afanados con lo que vivimos, con lo que estamos pasando, que muchas veces pedimos y pedimos mal. Y pedimos cosas que no nos van a hacer bien, cosas que no nos convienen, y cometemos errores, hermanos amigos. Pero Dios, como es Dios, es soberano y todopoderoso, y suya es la magnificencia. Él siempre va a corregir nuestros errores, Él siempre nos va a ayudar, nos va a favorecer. Lo que necesita Dios en este momento es que usemos la fe. Usemos la fe a través de la oración. Usemos la fe, hermanos amigos. Es tiempo de mirar hacia el cielo, como dice la Escritura, alza tus ojos a mí y yo voy a estar ahí para ayudarte, estoy parafraseando, sí, obviamente. Sí. Es necesario, hermanos amigos, alzar nuestros ojos al Rey de Reyes, al Señor de Señores.
Claro que sí, así que le invitamos a asistir al templo. ¿Cuál es la razón de estar en la iglesia? Es que allí nosotros conversamos con Dios, hablamos con Dios desde que entramos. Lo primero que decimos, nuestro espíritu se alegra cuando está en la congregación. Lo primero que sale es gracias, Señor, porque he regresado a tu casa y puedo hablar contigo en esta noche. Luego, cuando estamos orando, comenzamos a ser guiados en la oración, porque muchas veces estamos tan ensimismados en nosotros que necesitamos que alguien nos guíe también en la oración. Y la guía siempre nos está ampliando la visión. Eso es lo importante cuando nosotros oramos en un equipo, que nos amplían la visión y salimos de ese círculo donde nosotros decimos: yo, Señor, necesito, yo quiero, Señor, Claro. ayúdame a mí, sino que ampliamos la oración y podemos ver la necesidad de los demás, la necesidad de nuestra vida pública, ¿no es cierto? La necesidad de un país, de un mundo que está en situaciones de adversidad. Y luego cantamos y en cada canción hay una oración también que está siendo cantada, una oración, un gemir continuamente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Él es el que abre camino, ¿no es cierto? Que Él es quien envía la palabra, quien es el que salva. Todas las canciones empezamos a declararla, pero como una oración cantada. Y finalmente nos sentamos a oír la palabra. Y allí es cuando Dios está hablando con nosotros. Hay un momento en que nosotros hablamos con Dios, pero cuando empieza a oír usted la palabra de Dios exhortada, es cuando Dios está hablando con nosotros. Y allí ese es el importante momento que nosotros debemos estar aquietados, sosiegados, debemos estar atentos, porque allí el Señor en ese momento está hablando de bendición, está hablando de libertad, está hablando de prosperidad, está hablando de sanidad en nuestras vidas, y yo tengo que prestarle atención cuando Él esté hablando. Así que esta es la invitación para estar en la iglesia hoy. Hay muchas formas de orar, pero una sola es la que más me interesa a mí, que es prestar atención a lo que Dios está diciendo en medio de nuestra conversación. ¡Qué tremendo! Claro que sí. Vamos al segundo corte musical. Este es para usted que está ahí en la sintonía de la 91.1 FM, su radio. Bien, ya estamos en el último bloque, ya en el tercer bloque de su programa, escuchando el Shofar en este día que Dios ha hecho para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestros corazones. ¿Cómo no animarlo? ¿Cómo no entusiasmarlo, hermanos amigos? Porque hay que tomar una decisión de congregarse, una decisión de buscar de Dios. No hay nada más lindo que servir al Señor, no hay nada más hermoso que estar en la casa del Señor. Y hoy lo invitamos, hoy lo estamos invitando todos los miércoles, todos los viernes y los domingos a la casa del Señor ahí en Tierra Blanca, en Aconcagua con la Campret 996. Hoy nos estamos reuniendo a las 20 horas. A las 20 horas hay una palabra para su vida, hay un tiempo de adoración, un tiempo de oración, hay un tiempo de búsqueda, de comunión con Dios para preparar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente a la bendita palabra. Prepararnos para escuchar la palabra de Dios, donde vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros oramos, como decía la pastora en delante, oramos en nuestra casa, conversamos con Dios y hablamos, pero en el momento de congregarse, de escuchar palabra, es ahí donde Dios nos habla, es ahí donde Dios nos dirige, es ahí donde Dios va a bendecir nuestras vidas y nos va a favorecer. Entonces estamos hablando de la oración, hermanos amigos, estamos hablando de la comunión con Dios, estamos hablando también de por qué hay oraciones que no son respondidas, por qué hay oraciones que nos cuesta que Dios las responda, porque Dios escucha todas nuestras oraciones, pero de la que responda a todas, es ahí el gran detalle y el gran soberanía de Dios también, ¿cierto? Claro, el libro de Santiago dice, Dios escucha la oración del justo. Dice que el justo, la oración del justo puede mucho. Entonces hay oraciones realmente que Dios las oye, pero que las responda, hay una gran diferencia. Y si usted es una persona que ha estado orando, si usted es una persona que conversa con Dios y hay oraciones que el Señor no está contestando, cosas que podrían ser fáciles para nosotros, pero se vuelven imposibles para nosotros, es entonces donde yo tengo que reflexionar y preguntar qué es lo que está haciendo que mi oración no sea
contestada? ¿Será que yo estoy lejos de la voluntad de Dios? ¿Será que yo estoy en desobediencia? ¿Será que yo estoy realmente siendo una persona que actúa como un idólatra? ¿Cuál es la persona que es idólatra? Se acerca a su ídolo cada vez que lo necesita y después se va y se olvida, ¿no es cierto? Y vive una temporada lejos de su ídolo y luego vuelve nuevamente cuando siente la necesidad. Entonces, ¿será que a lo mejor soy una persona mentirosa? Yo digo cosas, le prometo cosas al Señor y después llego y no cumplo. Llega el momento y me devuelvo en vez de cumplir. Es importante reflexionar porque muchos de nosotros queremos que Dios responda. Ahora, Dios responde nuestras oraciones porque Él es Dios. Él decide cuándo, cómo y dónde y a quién, ¿no es cierto? Él es Dios. En su soberanía, en su omnipotencia, yo tengo que respetarlo, yo tengo que honrarlo, yo tengo que buscar al Señor con el corazón humilde y no así agresivas las oraciones de Señor, tú lo puedes todo, hazlo, porque Él es Dios. Él es quien da la orden, Él es quien sugiere, Él es quien ordena todas las cosas. Él es quien conoce mi presente, Él es quien sabe lo que ha de pasar en el futuro. Por lo tanto, yo no puedo llamar al Señor para una obligación, sino que yo llego delante de Él de forma humilde para hablar y pedir y suplicar. Por sobre todas las cosas, suplicantes ante su presencia. Claro, nosotros tenemos que ver el ejemplo cuando tenemos niños pequeños, ¿cierto? Nuestros niños, nosotros como papá no le vamos a dar algo que le va a hacer daño. No le vamos a dar aunque ellos lo estén pidiendo. Aunque ellos estén pidiendo algo que no está acorde con su edad, no está acorde con su crecimiento y puedan estar pidiendo algo que no les va a hacer bien. Pero nosotros como papá está en nuestra autoridad de decir, ya, sí te lo doy o no te lo doy. ¿Me entiendes? Sí. Entonces nosotros estamos en la misma posición delante de Dios, delante de nuestro Padre. Estamos en esa posición y Dios muchas veces no nos responde porque no nos va a hacer bien. Es cierto, yo me recuerdo cuando estaba, un ejemplo básico, cuando estaba Manuel Jesús pequeño y quería una bicicleta, pero estaba tan pequeño y él es de las personas que no medía en aquellos tiempos, no medía el peligro. Él era muy arriesgado, entonces si es una persona muy arriesgada, yo no le voy a pasar una bicicleta de tal calidad o con tal velocidad que pueda dañar su cuerpo y su integridad. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le compramos un poco más pequeña para la edad de él, que él pueda controlarla un poco mejor. Entonces, cuando él la ve, no es el mismo entusiasmo, ¿no es cierto? No es la misma, el amor que él le tiene a la bicicleta. No así ya cuando cumplió su edad y se le compró una más grande, entonces ahí él se emocionó de ver que era la bicicleta que tanto esperaba. Pero tuvimos que hacerlo de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a la edad, porque son muchas cosas que pueden dañar la integridad de la persona cuando se le da algo que puede realmente llevarlo a la locura, ¿no es cierto? O al desorden. Y lo mismo pasa con nosotros, sus hijos. Dios considera nuestras vidas, Él nos ama demasiado, por lo tanto hay oraciones que están lejos de la voluntad o del tiempo que el Señor quiere entregar las cosas. Así que, aunque dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 9, dice, yo os digo, dijo Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces nosotros tomamos este versículo y tenemos una promesa que usted puede pedir. En el pedir no hay engaño, dicen algunos, ¿no es cierto? Claro. Que podemos pedir, que podemos llamar, que podemos gemir y presentar todas nuestras peticiones. Dice el libro de Santiago, echad sobre Jehová todas vuestras ansiedades delante del Señor. En otra parte de la palabra dice, orad sin cesar. Entonces, qué importante es que nosotros siempre estemos conversando con Dios y diciéndole, Señor, esto es lo que quiero, me gustaría tener esto, deseo esto, ayúdame en esto. Pero el Señor es quien responde. Nunca nos podemos olvidar que yo presento la oración, yo presento mi petición, pero Dios es quien responde.
por eso es importante también tener al Espíritu Santo en nuestros corazones, que el Espíritu Santo está allí siempre guiándonos, diciéndonos, mira, la verdad es que tenemos que tener un comportamiento mejor para poder esperar de Dios, esperar que Dios responda a mi oración. Tenemos que tener paciencia para esperar que Dios responda a mi oración. Así que en este día yo también quiero compartirles el libro del Salmo 91, verso 15, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces a veces citamos este versículo y nosotros decimos, Dios está conmigo. Sí, pero aquí está hablando del justo, está hablando de alguien que está continuamente con el Señor. A ese Dios le va a responder la oración, a quien realmente está sujeto a la voluntad de Dios, a quien realmente es obediente al Espíritu de Dios. A ese Dios le va a responder la oración. Por eso es que yo también escucho muchos que cuando vienen y dicen, ora por mí, tú que estás más cerquita de Dios. Es importante que todos estemos cerca de Dios, no solamente algunos seamos los privilegiados de ver cómo Dios responde a nuestras oraciones. ¿Sabe? Yo veo en la palabra del Señor a un Moisés humilde de corazón, un Moisés que también es tan humano como el resto del pueblo de Dios, pero a ese Moisés Dios escucha. A él oiré, les dice cuando se levantó María y Aarón en contra de Moisés. A él es a quien yo voy a oír. ¿Por qué? Porque los demás, aunque podían hablar, podían clamar, podían gemir, aunque Dios también escuchó la rebelión de sus corazones, Dios ve que hay algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios en el corazón, en el pensamiento, y a eso nos deja en espera. Deja en espera nuestras respuestas. No así Moisés, que dice la palabra que él vivía en el tabernáculo, entraba continuamente al tabernáculo de Dios, y la oración de él era siempre dirigida hacia alguien con mucho respeto, hacia el Espíritu, con mucha honra, con mucha gloria. Por eso que nosotros debemos copiar a estos líderes espirituales que nos muestra la Biblia y ver por qué ellos sí tienen resultado y por qué yo no. Hay otro ejemplo bíblico donde Dios también responde la oración, y es la de Ana, la mamá de Samuel. Esta mujer, a pesar de que en un momento fue una reclamona, ¿no es cierto? En un momento Ana estuvo allí insistiendo en su corazón, pero llegó al templo, a la casa de Dios, y allí hizo un compromiso, un pacto. Señor, tú me das un hijo y yo te doy a ti un profeta. Entonces el Señor responde esa oración cuando hay un pacto. Así que le invitamos a que usted también pueda reflexionar en esta hora de la mañana y usted le pueda decir al Señor cuál es su situación, qué es lo que está dentro de su corazón, y alinee su espíritu al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios, y sé que habrá una respuesta. Así es, tremendo, qué maravilloso es Dios, ¿cierto? Siempre ha sido bueno. Dios siempre responde y favorece a su pueblo, a sus hijos. Y a través de los años que uno ha estado como pastor también nos hemos dado cuenta que hay gente que no ha servido a Dios, pero se acerca a Dios en momentos determinados de aflicción, de problema, y Dios responde. Y se vuelven a ir, y después vuelven de nuevo, y vuelve la misma situación. Y es un ciclo que está siempre ahí. Pero Dios sigue siendo bueno. Él sigue respondiendo, Él sigue ayudando, sigue favoreciendo. Dios sabe lo que hace con sus hijos. Le invitamos en esta hora que usted pueda conectarse con el Señor. Queremos que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón. Quiero que usted pueda hacer una oración con nosotros. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo le invito a hacer una oración junto con nosotros. Vamos a orar para que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo confieso con mi boca, Señor, que Jesús es el Señor, y creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Bendito Señor, yo creo en esto, yo creo en tu palabra, y recibo tu reino, recibo tu presencia. Te ruego que perdones mis pecados, mis errores, mis malas palabras, mis malos pensamientos, Señor. Perdóname, Padre, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En esta hora, Señor, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi Redentor. Gracias, Padre, porque de hoy en adelante
voy a ser tu mejor discípulo, voy a ser tu mejor aprendiz, Señor. Ayúdame a congregarme, ayúdame a leer la palabra, ayúdame a orar en todo tiempo. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer. Amén y amén. Amén. Así que desde ahora en adelante, usted que ha recibido al Señor nuevamente en su corazón, usted que lo ha recibido por primera vez, déjeme decirle que ahora sí hay una comunicación directa con Dios el Padre, donde podamos comunicarnos con Él y por sobre todo esperar la respuesta. Claro que sí. Aceptar a Cristo en el corazón es abrir la puerta, la puerta a la comunión, la puerta a estar siempre en coinonía con Dios. Así que, ¿cómo no animarlo a que siempre haga usted esta confesión de fe? Todos los días es necesario, cada uno de nosotros, aunque llevemos muchos años en el Evangelio, siempre hay que declararlo para confirmárselo a nuestra carne, para confirmárselo a nuestros malos deseos, ¿cierto? A nuestro corazón engañoso y perverso que muchas veces quiere levantarse y predominar. Ya tenemos que irnos, hermanos amigos, tenemos que terminar el programa, así que despídase nomás. Como siempre me despido con el último versículo de este día. El libro de Isaías, capítulo 58, verso 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares el de en medio de ti, dice, el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hay cosas que hay que quitar para que el Señor pueda escuchar y decir: heme aquí. Les bendigo, nos vemos ahí en Tierras Blancas. Tremendo, nos vamos, nos despedimos. Gracias por estar ahí en la sintonía, gracias Andrés por la puesta al aire, que Dios me los bendiga, páselo bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao. Chao, chao.